¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Dice las Escrituras, por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra en contra del Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Esta es la brújula y somos el instrumento de dirección que te guía a las sendas antiguas. Shalom. En este día vamos a estar hablando de esta gran pregunta, de esta parte más delicada de las Escrituras. Sabemos que todos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu? ¿Cómo se blasfema contra el Espíritu? Pausa el video y hazte esta pregunta por unos minutos. Podemos ver que también hay otras escrituras haciendo referencia a esta conversación que tuvo el Señor Yeshua con sus discípulos. Podemos ver en Marcos 3, 28 y 29. Aunque la lectura que hicimos anteriormente fue Mateo 12, versículos 31 y 32. Pero esa otra referencia en Marcos 3, 28 y 29 dice lo siguiente. Busque su Biblia, por favor, y lea conmigo. No se complazca usted de que yo esté leyendo los versículos. Por favor, es muy importante. Es muy delicado este tema de la blasfemia contra el Espíritu. Por favor, busque su Biblia y léalo conmigo. Estamos leyendo en Marcos 3, 28 y 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hombres, a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Muy delicada esta pregunta. ¿Qué es la blasfemia? ¿Qué sería la blasfemia en contra del Espíritu? Y en unos momentos vamos a estar entendiendo la función del Espíritu. Porque no podemos decir cuál es la blasfemia si no entendemos su trabajo, si no entendemos cuál es la función del Espíritu Santo. Dice en otro pasaje en Lucas 12, versos 10 y hasta el verso 12. Vaya conmigo. Si no le da tiempo, por favor, pausa el video y busque el versículo bíblico. Lucas, Nuevo Testamento, Lucas 12, 10 hasta el 12. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder, o qué habéis de decir. Versículo 12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Entonces todos nos hemos preguntado esta pregunta. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Cómo y qué abarcaría? ¿Cuál sería este acto, este hecho que se cometiera para uno entender, para uno saber que se blasfemó? Muchas personas dirían, no, es no creer en el Espíritu. Sí, pero ¿cómo usted no cree en el Espíritu? Entonces, si usted no cree, sería que usted no acepta su función, que usted no acepta el trabajo del Espíritu. Y voy a ir a un versículo bíblico. Voy a ir a un versículo del Antiguo Testamento para entender cuál es la función del Espíritu. Sería el primer versículo hablando en cuanto al trabajo del Espíritu. Sabemos que el Espíritu se movía sobre las aguas, estamos viendo al principio, Génesis 1. Pero en este versículo de Nehemías,
vemos la función del trabajo del Espíritu, del Ruach HaKodesh. Esa sería la primera referencia en cuanto al trabajo del Espíritu. Y no simplemente la primera referencia, sino la cita donde él cita la primera referencia, que sería en el desierto. Leemos Nehemías 9:20. Por favor, búsquelo. Usted puede leer el capítulo completo para entender realmente de qué se trata este versículo, porque se siente un poco aislado solamente el versículo 20 del capítulo 9. Pero mire bien y escuche, por favor. Dice: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Está refiriéndose en el desierto, porque está refiriéndose al maná. Ellos estaban dando gloria en ese capítulo, se le está dando la gloria, se está exaltando al Padre Todopoderoso por haber hecho lo que hizo en el desierto, por habernos sacado de la esclavitud de Egipto y por guiarnos con su nube, protegernos con su nube, alumbrarnos con su fuego en la noche. Y dice en ese versículo, el versículo 20, que enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Podemos ver, amados, que el espíritu, su trabajo es enseñar. Y ya lo habíamos leído anteriormente. Ya lo habíamos leído porque si usted es un asunto de leer lentamente y con entendimiento. Acabamos de leer, aparte de Nehemías, en Lucas 12, ¿verdad? El versículo 12, ¿qué es lo que dice de Lucas? Lucas 12:12 dice: porque el Espíritu Santo les enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Entonces podemos entender que el Espíritu, su trabajo, su función es enseñar, ¿verdad que sí? Vamos a Juan 14:26, por favor. Juan 14:26. Estamos intentando de entender cuál es la blasfemia contra el Espíritu. Por tanto, debemos de entender cuál es la función para no cometer el error de fallar y de cometer esa blasfemia contra el Espíritu. Estamos buscando Juan 14:26. Por favor, muy importante, búsquelo conmigo. Dice así: mas el Consolador, ¿verdad? El consejero, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces podemos ver aquí, con ese entendimiento, cuál es el trabajo. Ya hemos visto 3 versículos bíblicos. El trabajo del Espíritu es enseñar, es recordar. Podemos verlo nuevamente, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. El trabajo del Espíritu es enseñar, recordar lo que el Señor nos mandó a hacer. ¿Acaso el Señor, entonces, pensando más, profundizando, el Señor nos ha dicho algo diferente a lo que el Padre mandó? ¿Acaso en Nehemías 9:20 el Espíritu enseñaba algo diferente? ¿O ellos estaban dando gloria porque el Espíritu enseñaba lo que ya el Padre había dicho en el monte Sinai, verdad que sí? Recuerden que Yeshua es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso lo podemos ver en Hebreos 13:8. Y en Malaquías 3:6 podemos ver que el Padre es el Padre de Yeshua, nuestro Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra. Él no cambia, no muda, ni tiene sombra de variación. Entonces, al enviar su Espíritu, enseñarnos,
¿cómo podríamos nosotros entonces blasfemar en contra del Espíritu? Vamos a retroceder, estamos en Juan 14, ¿verdad? Vamos a retroceder algunos versículos. En el mismo Juan 14 vamos a leer desde el versículo 23. Vamos a entender un poquito más cuál es el trabajo que enseña el Espíritu, que recordará el Espíritu. Si leemos, porque leemos el 26, vamos a leer del 23 al 26. Dice, respondió Yeshua y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con ustedes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí aparentemente podemos ver, aparte de entender claramente que el Espíritu enseña y recuerda todas las cosas que Yeshua ya había hablado, también nos damos cuenta de que al no cambiar, porque Yeshua no puede cambiar lo que el Padre. Muchos entendemos que es algo nuevo, un nuevo pacto. Pero ¿qué es esto nuevo? Es como la luna. La luna nueva no es una luna que han botado la vieja y tenemos una luna nueva. No hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? La luna nueva es una luna renovada. Con ese entendimiento podemos ver que realmente el Espíritu nos enseña por medio de Yeshua, porque nos está recordando lo que Yeshua habló. Pero Yeshua dice en el versículo 24, leemos nuevamente, el que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no son mías. Yeshua mismo está diciendo que su palabra, la palabra que él ha hablado, no son de él, sino del Padre que lo envió. Entonces, queridos amados hacedores y oidores de la Torá, hacedores y oidores de la palabra, el Espíritu que nos recuerda lo que Yeshua ya habló, que Yeshua acaba de decirnos por medio de su palabra, que no son palabras de él, sino del Padre. El Espíritu nos recuerda las palabras del Padre. ¿Qué fue lo que el Padre habló? ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu? ¿No es contradecir lo que el Espíritu te va a recordar? Por medio de las palabras de Yeshua, este pecado de muerte. Ese pecado de muerte es no obedecer, es no prestar atención a lo que el Espíritu te está diciendo. Acabas de escuchar La Brújula. Para más información, betcoin.org o la casadelasnaciones.org. Shalom.